Hola amigos, soy Brick Dangerous y vamos a hablar de Lego. Bueno, hoy os voy a contar la historia de Lego. En 1918, Ole Kirk Christensen crea un taller de carpintería en Billund, Dinamarca. A Ole no le va bien del todo ese taller y en 1932 tiene que despedir a todos sus empleados. Un poco más tarde, la situación empeora y Ole pierde a su mujer y se queda a cargo de 4 hijos. Como era muy bueno con la madera, un día tiene la idea de crear un pato de madera para que sus hijos jueguen. Y a partir de ahí nace la idea de crear juguetes en su taller. Ole comienza a hacer juguetes de madera de mucha calidad y empieza a venderlos de manera local. Para ello se ayuda de su hijo Gottfried, que también participa en la empresa. El tema de los juguetes no iba del todo bien, entonces deciden hacer un cambio en la compañía y le cambian el nombre. Buscan un nombre que sea icónico y deciden ponerle a la compañía Lego, que es un diminutivo de Leg Godt, que en danés significa jugar bien. En 1936 el taller comienza a ir mejor y empiezan a tener más pedidos locales de juguetes. Pero con la mala suerte de que en 1942 el taller arde. Como de ese negocio depende toda la familia de Ole, él decide reconstruir el taller y seguir adelante con la empresa. Más tarde, durante una feria de juguetes, Ole ve como hay una exhibición de una máquina que es capaz de inyectar plástico y crear pequeños ladrillos. Así que decide comprarla para llevársela a su taller. Y en 1949 se crea el primer ladrillo encajable. Lo único que le pasa es que solo tiene encaje por la parte superior, es decir, los ladrillos se podían apilar, pero no quedaban sujetos unos a los otros. Su hijo Gottfried ve bastante futuro en este tema de los ladrillos y decide crear el primer sistema. Es el sistema Lego, para que los niños jueguen con ladrillos y puedan construir lo que quieran. Se empiezan a comercializar esos juguetes, pero las construcciones no eran estables. Y es en 1958 cuando se crea la primera patente del ladrillo Lego que conocemos actualmente. Este ladrillo ya tiene una parte superior y una parte inferior. Se puede encajar un ladrillo con otro fácilmente, se puede desencajar también fácilmente, pero la construcción es estable y se quedan sujetos unos con otros. Ese ladrillo es una revolución y empiezan a vender bastantes sets del sistema. En 1955 la producción comienza a exportarse fuera de Dinamarca y empieza a venderse en el resto de Europa. Pese al éxito del ladrillo, Lego iba a afrontar otro bache, que fue el fallecimiento de Ole, en el que Gottfried se queda a cargo de la compañía, y otro incendio en 1960. Durante todo este tiempo Lego venía fabricando juguetes tanto en plástico como en madera. Es verdad que el sistema Lego, que era de plástico, había triunfado y es entonces cuando en la reconstrucción de la fábrica Gottfried decide apostar al 100% solo por el plástico. La compañía se centra en el sistema. El sistema Lego funciona bastante bien y es entonces cuando empieza a crear líneas de producto con ese sistema. Uno de los éxitos de Lego en toda Europa y más tarde en todo el mundo fue un tren construible con un motor de 12 voltios. Los niños podían construir su propio tren y encima podía moverse. Es entonces cuando las ventas de Lego se disparan y Gottfried decide construir un aeropuerto en Billund para poder comercializar más fácil sus productos. Como el negocio iba tan bien, en 1968 Gottfried tiene la idea de construir el primer parque Legoland. Se construye en Billund y es todo un éxito. La compañía sigue creciendo y en 1969 deciden crear la línea Duplo para llegar a un público más infantil. En los años 70 Gottfried fallece y pasa a tomar el relevo de la empresa su hijo, Kjell Kirk Christensen. Durante su expansión por todo el mundo, Lego tuvo algunos problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos hizo una asociación con Samsonite para entrar en terreno americano, pero la asociación no funcionó bien y tuvo que estar 3 años sin poder pisar ese suelo. En 1977 se crea la primera línea Technic y desde los años 60 Lego se viene utilizando en las escuelas para ayudar a los niños con problemas educativos. En 1978 se crea la patente de la minifigura y la minifigura es todo un éxito en el mundo de Lego. Esto hace que las ventas se disparen. Lego, viendo que el producto traspasaba las fronteras de la jugabilidad, creó la Fundación Lego para ayudar a los niños. En 1981 la patente del ladrillo caduca y con la patente caducada las jugueteras rivales empiezan a crear juegos de construcción. A lo largo de los años 80 Lego decide apostar por innovaciones para competir con estas marcas que empiezan a sacar juegos parecidos a los de ellos. Es entonces cuando se crea Mindstorm, Bionicle y también la serie Creator Expert.
dirigida a un público más adulto. En los años 90 la compañía empieza a tener problemas, como todas las jugueteras, por culpa del boom de los videojuegos. Es entonces cuando decide crear su primer videojuego, en el 1997. Pero lamentablemente en el 98 Lego obtiene los primeros resultados negativos de la historia de la compañía. Para luchar contra estos resultados, en el 99 adquiere su primera IP, la primera propiedad intelectual externa de Lego, que es nada más y nada menos que Star Wars. La adquisición de Star Wars coincide con el estreno de la película de la amenaza fantasma, pero Lego se queda corto en la producción de sets para esta película. Para la siguiente película decide apostar por producir muchísimos más sets, pero les pasa el resultado contrario, crean sets en exceso. Hasta 2004 los resultados de Lego no estaban siendo buenos, y es entonces cuando deciden contratar al primer consejero delegado externo a la familia. Llega a la empresa Jörgen Big Nustorp, un amante de Lego desde pequeño, que tiene ideas claras de cómo reflotar a la compañía. Para ello toma decisiones drásticas. Una de ellas es vender los parques y otra de ellas es cambiar la localización de algunas fábricas. Aparte también decide seguir adquiriendo nuevas propiedades intelectuales para que Lego pueda seguir creciendo, y también decide apostar por el mundo de los videojuegos y del entretenimiento visual, creando series y películas. A partir de entonces Lego comienza a crecer, y es en 2015 cuando Lego supera a Mattel y se convierte en la primera juguetera del mundo. En 2018 Lego comercializa su primer set con algunas piezas creadas de manera sostenible. Lego se ha autoimpuesto de que en 2030 todas las piezas que comercialicen tienen que ser con plástico sostenible. Y a día de hoy tiene varias fábricas por el mundo, tanto en Europa, en Asia o en Latinoamérica, más de 7.800 empleados directos y operan en 130 países. El eje de la compañía es la calidad. Ole apostaba por crear juguetes de calidad y eso nunca se ha perdido. De hecho, yo tengo mis sets de hace 30 años que si los monto a día de hoy, esas piezas siguen encajando unas con otras y puedo jugar perfectamente con mi hijo. Y otro de los pilares básicos y del éxito de Lego ha sido mantener el sistema Lego y compaginarlo con la innovación. Es decir, que si hoy vemos una película o jugamos a un videojuego de Lego, el sistema es el mismo que en 1958. Una pieza encaja con otra y todo es exactamente igual de jugable. Me gustaría que me comentarais en este vídeo por qué os gusta tanto Lego y qué ha significado para vosotros. A mí de pequeño me marcó bastante y a día de hoy me sigue marcando porque, aparte de que yo colecciono y creo cosas nuevas, puedo jugar con mi hijo y veo cómo él crea y desarrolla su imaginación con este juguete. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir y eso me ayudará a seguir manteniendo el canal. Así que me despido aquí, soy Brick Dangerous y a seguir construyendo.